Esos formularios son configurados dependiendo de la información de cada área. Por favor, me confirma si están viendo mi pantalla. Sí. Gracias. Para el paciente de atención ambulatoria, entonces es el paciente que llama al call center para ser agendado para X procedimiento para el día. Voy a empezar desde el momento del agendamiento y en paralelo voy a abrir aquí un maestro. Este maestro, se recuerdan que es el maestro de las plantillas que la realizamos la asociación, ya sea a un procedimiento o a un examen. Para la parte ambulatoria, realicé la configuración con este código que se llama RECAR, que corresponde a un código de revisión de exámenes de cardiología. Luego sigo aquí a la parte de citas médicas, en la parte de la agenda. Esa que acabas de tener este otro maestro, ¿se tiene que hacer por cada tipo de examen? Sí, señora. O sea que si yo examen o procedimientos a realizar. O sea, por ejemplo, que si, digamos, acá colocaste revisión de examen de cardiología, pero si colocamos, por ejemplo, pletismografías, otros exámenes, hay que adicionarlos acá. Exacto. Digamos, aquí se ingresa insertar el código con el cual realizas el agendamiento de esa pletis, de ese ecocardiograma, de X actividad del área ambulatoria con el cual yo hago el agendamiento, tengo que venir a configurarlo en este espacio. Eli, cuando tú dices procedimiento, ¿a qué te refieres? Es el código con el cual nosotros hacemos el agendamiento. No, cuando tú dices que agendar un examen o procedimiento, ¿a cuál procedimiento haces referencia aquí, pues específicamente en el tema de ayudas diagnósticas? Ok, doctora. Están clasificadas las actividades internamente en lo administrativo entre exámenes y procedimientos. Esos son unos maestros administrativos que allí están registrados, donde, por ejemplo, el ecocardiograma, la pletismografía, hay que validarlo en esos exámenes o esos procedimientos allá administrativos, qué codificación tienen y es para luego estar ingresados en ese maestro clínico. Eso es por ejemplo, ¿qué procedimiento? Es que yo no sé qué procedimiento. Doctora, eso es por agendamiento. Eso le voy a preguntar yo a Selene. Selene, ¿quién maneja este maestro? Porque eso es por agendamiento. Es el código de agendamiento. Sí, señora. Yo entiendo que los maestros de agendamiento, no sé si estoy equivocada, en cada servicio lo manejan. Por ejemplo, consulta externa, holter, no sé, cada servicio manejan esos maestros, pero no. Yo sé que Catalina, la jefe de ayudas diagnósticas, tiene permisos en ese maestro. Cata, de ayudas diagnósticas, no sé si también tiene permiso para configurar el agendamiento con los códigos CUPS que ella va a agendar pues para los estudios. Pues nosotros yo sí tengo acceso, pero no es con el código CUPS, sino con el código interno de facturación. Sí, ese es el código. Sí. Nosotros en ayudas diagnósticas yo tengo pues como el permiso para modificar ahí todos los de ecos, vascular y holter. Entonces también, por ejemplo, Catalina Salazar o Ana Bedoya, pues que hoy no pudo estar, pero por ejemplo Cata en Mapas también tiene acceso a esto, ¿cierto? Sí, ella lo tiene. Ok. Entonces, en conclusión con esto, es reunirnos con esas personas, hacer el inventario como ambulatorio, te estamos agendando esas actividades para venir y relacionarlas con las diferentes plantillas, dependiendo para realizar el registro. ¿Vale, Cele y Jessica? Sí, señora. Gracias. Entonces, como les estaba diciendo, para esta actividad código de agendamiento, le generé la asociación de un código de plantilla de procedimiento de ayudas diagnósticas. Recuerden que aquí yo puedo generar la configuración. Si para esta actividad, para este procedimiento tenemos, dependiendo la edad del paciente, dependiendo los diagnósticos, dependiendo la variabilidad de la patología, puedo generar plantillas
5, 10, 15, dependiendo de estos procedimientos. Obviamente el interior, nuestra persona, no sé si manejan ustedes personas que transcriben, ellos son los que saben en sí. Para un paciente de 15 años se realiza la plantilla A. Para un paciente de 67 se realiza una plantilla B. Si soy mujer, se realiza la plantilla C. A eso me refiero cuando a un código le podemos asociar varias plantillitas. Eliana, entonces una pregunta. Señora. Por cada plantilla que se cree, por un reporte X de cualquier procedimiento, aun cuando consulta externa ya tenga los códigos aquí ya listos, se tienen que crear acá. Es decir, ellos ya tienen sus códigos para ecocardiograma. Sí, señora. Pero como yo voy a crear la plantilla de reporte de ecocardiograma, la tengo también que volver a ingresar acá. Sí, señora, porque es aquí donde le decimos, ese ecocardiograma le vamos a permitir cuando el usuario vaya a ingresar a hacer el reporte de ese ecocardiograma, a ver el despliegue de las plantillas para hacer el registro, o la plantilla, puede ser solamente una, de esa actividad. Pero ellos por agendamiento tienen que tener el otro código del ecocardiograma. Sí, señora. O sea, que van a tener ellos actualmente lo tienen. Ajá. Ellos actualmente tienen. Pero entonces tendrían que crear, serían dos para ese mismo procedimiento, pues para ese mismo examen. Porque es uno por plantilla dinámica y el que tienen normalmente. ¿Cómo así que el que tienen normalmente? Porque ellos tienen cargados acá los códigos para el examen. Pero como yo voy a hacer una plantilla dinámica para el reporte del resultado, entonces tengo que crear acá también la plantilla, o sea que serían dos. Entonces yo para ecocardiograma adultos tendría entonces dos códigos. Exacto. Lo que se refiere Jessica es, este es para el agendamiento, Cele, y el grupo. Sí, que ya existe, ya está configurado. Exacto. Y este 882305, digamos que es el del ecocardiograma, que cuando nuestros doctores se meten al tipo de orden, ayudas diagnósticas, y seleccionan ecocardiograma, ese es el código con el cual yo estoy haciendo la actividad. Por eso Jessica dice, uno es el de órdenes y uno es el de agendamiento. ¿Vale, Cele? Me perdí. No entendí. Okay, o sea, que hay que configurar para los dos códigos. Sí, señora. Uno, porque como estamos, puede ser que de pronto en la configuración de la gente tengamos ese mismo código, ¿cierto? Sí. Pero como ustedes están diciendo, ustedes tienen la organización de unos códigos de agendamientos, en algunas ocasiones identifiqué que tienen diferentes. Unos son agendamiento y otros son los códigos con el cual nosotros estamos ordenando la actividad. En el maestro de actividades, voy a abrirlo para aclarar un poco. Lo que pasa es que, por ejemplo, para agendamiento ya se manejan también los códigos CUPS del procedimiento. Entonces es por eso que te aparece el código de ordenamiento, porque también se tiene que agendar con ese código. Sí, señora. Entonces aquí, maestro de ayudas diagnósticas, cardiología, el ecocardiograma. ¿Sí ves? Este codiguito es el cual estamos asociando aquí en el maestro, para decirle que el médico, cuando me genere la actividad, a mí me llegue al buzón y el médico de ayudas diagnósticas pueda ingresar a realizar el formulario X que configuremos en este maestro. ¿Queda claro el tema? ¿Cele? Más o menos. Porque es que, o sea, yo entiendo que aquí en este maestro, él me está trayendo los códigos de facturación, ¿no? Él está yendo al maestro de facturación. Que en orden, sí, de alguna manera también va asociado a cada código. Entonces aquí. Ay, espérate. Voy a decirle que no. Entonces aquí tengo un examen, ¿cierto? Voy a decirle este eco, 881208. Entonces, vamos a registrar 881208. Entonces tú me estás diciendo, estoy buscando el código con el cual nosotros hacemos ese ecocardiograma, ¿cierto? Cele, internamente. Entonces, aquí vamos a buscar ecocardiograma, ¿cómo es que se llama ese?
Así lo encontraré. Mix 2. Vamos a ver si colocamos acá. Coloquemos el texto completo. Si ves que aquí como tal como tenemos en actividades no está, entonces lo que tú estás diciendo, tengo que venir a asociar, pero cuando yo lo estoy generando, tengo que asociarlo al código de facturación, que muchas veces es diferente al código con el cual nosotros hacemos el proceso de agendamiento. O sea, yo en este maestro no voy a encontrar el código de la actividad de allá de este maestro de actividades, Exacto. sino que es el equivalente en el maestro de facturación. Procedimientos o de exámenes para hacer la facturación de ese procedimiento que visualmente ven nuestros doctores, ¿cierto? Es como la homologación. Como yo me llamo Eliana y en el procedimiento Eliana tengo que encontrar Eliana con el cual yo hago la facturación de esa actividad. Ahora sí, Cele. Sí. Lista. Vale. Me devuelvo. Entonces aquí ya iniciamos nuestro proceso de agendamiento. Entonces nuestro médico, buscamos la agenda para el día. Aquí vamos a ingresar un paciente que está llamando al área de call center para ser agendado para una actividad de forma ambulatoria. Entonces buscamos nuestro paciente o creamos nuestro paciente en la parte de citas médicas. Entonces él está recuperando, como le di una palabra muy pequeña y Pablo son muchísimos, se demora un poquito el retorno de la información. Entonces vamos a decir que nuestro paciente, vamos a completarle los datos del agendamiento de la cita. Y en el espacio donde siempre hacemos el código de agendamiento, entonces traemos que son revisión exámenes de cardiología. Y, ups. No me estoy recuperando la fecha, perdón. Aquí tenemos personas de agendamiento, Selene, de la parte del call center o director de esa área. No, la doctora Lina. No, es que nosotros nunca hemos invitado, o sea, yo no agendo, pues, yo, Lina María. El agendamiento se hace en cada uno de los servicios y, por ejemplo, el paciente viene, digamos, presencial a la clínica o a través del call center, pero nosotros, o por lo menos no fue informada de que necesitábamos invitar a alguien del call center. No, yo tampoco sabía que necesitábamos personal de agendamiento como tal. Sí, porque yo tampoco invité a la jefe Cristina ni nada. Ok, perfecto. Listo. Igual más adelante también tenemos capacitación con esos usuarios, entonces no hay problema. Mis compañeros están trabajando con el módulo de citas, me está generando una inconsistencia con la fecha. Pero igual, como hicimos el proceso, traemos el código con el cual nosotros tenemos agendado y queda automáticamente visible, tanto en la agenda del paciente y en el tablero de consulta externa. El paciente tiene que estar en un proceso presentado para iniciar nuestra atención. Este es un paciente ambulatorio. Ingreso con doble clic. Recuerden que para activarse todo el proceso de registro, debo dar inicio de atención. Al realizar el registro, entonces se nos activa un menú que se llama Registro de Resultados de Ayudas Diagnósticas.
Recuerden que este título de este menú es configurable según el proceso interno de la institución. Las plantillas de ayudas diagnósticas no se registran dentro del menú de notas médicas, de nota de enfermería o de consulta externa. Él tiene su nombre propio que se identifique según el proceso de la institución para que se activen allí el registro de las plantillas que tenemos asociadas en el anterior maestro que estábamos revisando. Entonces, al seleccionar doble clic, se nos va a abrir la plantilla con el cual hacemos el registro para esa actividad. Recuerden que las plantillas son las que están configurando dependiendo el registro propio de cada servicio. Él en el tiempo del examen no lo debería traer automáticamente el sistema. Claro que sí, sí señora. Es así. Igual el tiempo del examen, llamémoslo así, no es un campo que me lo recupere, pero puede identificarse en el histórico a qué horas el paciente ingresaron a hacer el registro de la nota. No hay algo que me calcule directamente en esta parte ambulatoria que ese examen dure 40, 50, 60. En la parte del agendamiento tú dices esa parte del tiempo aproximado para la actividad, ¿cierto? Que tengo un ecocardiograma, se demora, no sé, va a decir un tiempo loco, 40 minutos. Sí. Pero el tiempo se da en la agenda, pero algo propio dentro de la plantilla que tenga ese control no lo tengo. Ah, ya, no, sino que aquí cuando dices tiempo de examen lo digitaste, entonces yo pensé que lo traía automáticamente. No, no señora, es un campo que tenía ahí configurado en el texto Ya. y yo lo digité. Ya, listo. Listo, perfecto. Como estamos hablando de una parte ambulatoria, si la plantilla tiene la sección o inserción de procedimientos, como es ambulatorio, no lo trae en el espacio. Entonces, por ejemplo, voy a colocar una pletis, registro la data para que quede anexada. Obviamente aquí en el encabezado, si tenemos la agenda, aquí nos va a decir especialidad pletis, ecocardiograma, dependiendo cómo tengan el nombre en la agenda. Se llenan los campos dependiendo, como les digo, la necesidad interna de cada servicio y los datos allí inmersos según la necesidad también de nuestro paciente. En la parte de las plantillas, si le ingresamos una sección de diagnósticos, va a ser el mismo proceso como lo hemos visto en el registro de la atención de las plantillas, internas o externas. Entonces, nuestro diagnóstico lo agregamos y queda inmerso en la notica. Estamos hablando que en algunas áreas podemos estar con transcriptores, es decir, personas que escuchan un audio, una grabación de ese examen que se ejecutó y luego vienen a las plantillas y lo digitan. Esta persona no va a firmar la plantilla, sino la va a guardar. Tengo el proceso allí en la institución de esta manera, Jessica. Sí, Eliana, pero al momento del guardar y luego venga el especialista y lo firme, Señora. queda digitado, queda guardado esa información de quién digitó, transcribió esa información. Claro que sí, ya lo vamos a ver. Entonces aquí ya queda en el histórico esa data registrada. Se nos van a activar los botones para editar para esta usuaria o para firmar. Tú en los permisos, Jessica, determinas si ella lo puede firmar de una vez o no. Digamos, con lo que te estoy escuchando, ellas solamente van a digitar y van a guardar. Entonces, este botón de firmar no se le activaría a ellas. Voy a ingresar. ¿Y ese permiso por dónde se asignaría? Se asigna por cada una de las plantillas. Recuerda que si yo le creo la plantilla Selene, Selene tiene la propiedad de guardar, firmar, imprimir y consultar. Entonces, esa plantilla Selene para el grupo, no sé, H7 que son transcriptores, el ítem de firmar va a quedar en no. Listo.
Perfecto. Voy a entrar con un usuario que es nuestro cardiólogo que ingresa para firmar la plantilla. Entonces él ingresa al área de consulta externa. Vamos a decir que es el médico que está logueado en nuestra señorita transcriptora. Y aquí voy a salirme de Carlos Palacio. Identifica que está pendiente de firma. Entonces, nuestro médico ingresa, busca en el histórico, valida la información visual, está perfecto, le doy firmar y allí se activa la visualización. Jessica, tú le puedes dar los permisos para desde la plantilla a esos usuarios si es requerido generar órdenes o no. ¿Recuerdas que hay un ítem de indicadores? Allí tú puedes decir si esa plantilla va a permitir que ese usuario genere órdenes desde ese formulario o no. ¿Listo? Celia, usted sí está, porque los permisos sí es con sistemas, pero Celia sí bueno. Pero me estoy ubicando en ese permiso y no me cuadra. Ah, listo, ahorita ¿En cuál ventana? ¿En la de...? En la parte de maestros, ¿dónde están? Voy a entrar por aquí. En las plantillas dinámicas, ¿cierto? Sí. Buscamos nuestro formulario. Sí. Pero ahí se da el permiso. Espérate. No me asuste. Sí, aquí se da el permiso para activar el mensaje, para decir si tú le vas a dar que esa plantilla en el momento de firmar pueda generar órdenes. ¿Sí? Ah, ya entendí. Órdenes. No me lo tiré a mí. No, que como decía que el permiso, que los usuarios generen órdenes, yo no de usuarios, no. No, entonces retomemos. Ya. Cuando nuestro médico firma, ¿cierto, compañeras? Sí. Esa plantilla tiene aquí unos indicadores que dice ingreso a órdenes al firmar o ingreso a órdenes al grabar. Entonces, si nuestro usuario puede generar desde esa plantilla órdenes, le vamos a dejar ese chulito. Si no se permite eso, entonces lo quitamos. Ese es el permiso que yo les indico. ¿Listo? Bueno. Sí, señora. Perfecto. Nos devolvemos a la pregunta que nos hizo Jessica. Nos queda registrado, ¿cierto? ¿Quién fue el que registró la información, la data, y quién fue el que lo firmó? Entonces, eso te ayuda para la validación, auditoría y control de esos formularios. Una pregunta para Catalina. En los informes, por ejemplo, de ayudas diagnósticas o por la doctora Lina, ¿sale transcriptora y médico que firma o solo sale el médico que firma? En los exámenes, tanto de ecos como de vascular, sale el médico que firma, la secretaria transcriptora y la enfermera sonografista. Vale. Y nuestra enfermera ingresa también la clave, ¿cierto? Ingresa nuestro usuario, el usuario de ella y su clavecita. ¿O esa es una información realmente, digitada? Exacto, es una información digitada. En la plantilla hay una pestaña desplegable donde dice, por ejemplo, transcrito por. Entonces ellas desplegan ahí están el nombre de todos. Plantilla, ¿cómo es? Enfermera, y también despliega y está el nombre de las de vascular por un lado y las de ecos por el otro. Entonces automáticamente cuando el médico ya firma el examen y lo guarda, ya que ya está grabado la sonografista, pues, o la enfermera vascular y la secretaria transcriptora. Ok, perfecto. Entonces aquí sería para hacer registro de esa enfermera haciendo un campo para digitar la data, Jessica. Jessica, tú eres la que estás configurando esos formularios, ¿cierto? ¿O cada área? No, con ayuda, hay que configurarlos con ayuda de la jefe Catalina. Ah, perfecto. Entonces, como aquí
visualmente se nos ve quién está haciendo los movimientos en las plantillas. Entonces va a quedar el registro de quien está digitando y el registro de quien está firmando. Para ese espacio de nuestras enfermeras, generar un campo para digitar el nombre y la información del registro, la cédula o el correspondiente que se esté visualizando hoy en día. Qué pena, tengo una preguntita. Con respecto a donde dice registrado por, es por decir la persona que ingresó y abrió la plantilla en Serviente. Sí, sí. Porque en ese caso, por ejemplo, todas las secretarias son quienes abren la plantilla en Serviente. Sí, y ya el médico se ingresa pues ¿cierto? A grabarlo. O sea que en registrado por quedaría la secretaria. Esa secretaria que tú indicas es la persona que está recibiendo la información, ¿cierto? El campo A va XX, el campo B va YYY, es decir, la persona que está digitando, ¿cierto? Ese registrado por, que es nuestra secretaria. ¿O es nuestro doctor el que se sienta a llenar esa data? Tengo la duda ahí frente a tu pregunta. Bueno, en ese caso es, la secretaria abre todo, o sea, ella es la que se entra a todo el sistema. Sí, señora. Y cuando el médico solo lo va a firmar, es que él se entra ya con el usuario de él. Ah, perfecto. Entonces en ese caso aparecería registrado por, y aparecería el médico. Aquí el registrado sino que me queda es con el usuario de Eliana Susa, ¿cierto? Que es la secretaria que abrió la aplicación, abrió la plantilla y está digitando la información, ¿cierto? Entonces, sí, o sea, que va a quedar es como la persona que guarda lo que digitó en esa plantilla. Exacto. O sea, lo que se digitó, o sea, ahí sería la secretaria. Nuestra secretaria de servicio. Y en eso se podría poner ahí, en vez de registrado por ejemplo, transcrito por, porque entonces ahí nos ahorraríamos ese espacio, porque en todas sale quién transcribió todo. Lo que pasa es que es un registro estándar y el título que trae la aplicación es registrado por. Y eso sí, es modificaciones de ese espacio, sí, tiene una modificación muy grande. Sí, porque algo que nosotros hicimos el año pasado, que no existían las plantillas, ni de eco ni vascular, era eso que me lo pidieron, fue los mismos médicos, que apareciera abajo, examen transcrito por, así apareciera firmado por el médico, porque ellos me decían que en ocasiones había de pronto problemas de ortografía, comas, que el médico cargaba con eso, entonces que le delegáramos como un poquito de la responsabilidad a las secretarias, que al aparecer el nombre, de pronto ellas se iban a preocupar para que la transcripción fuera mejor. Sí, entonces me pidieron todos eso, que quedara claro que es transcrito por. Entonces de pronto cuando aparezca así, es algo que me van a volver a decir, que lo pongamos como transcrito. Pero yo creo que sí es como parecido, porque igual está diciendo quién lo registró, quién registró la información. Ahí saldría registrado por fulanita de tal, que es la secretaria. Y el médico ahí lo único que está haciendo es la firma. De alguna manera ahí sí queda la responsabilidad del registro de la información a cargo de la secretaria. Y esa modificación implicaría un requerimiento y eso es algo muy poco extenso y eso sí se evalúa si es a nivel económico. Digamos, como les digo, como es un estándar, el hecho de modificar este tipo de data es un poco complejo. Entonces ahí, como dice Celi, llegaríamos a hacer la homologación de el registrado por el transcrito. Ok, perfecto, sí, exacto, se reemplazaría como una palabra y ya nosotros lo interpretamos. Gracias. Claro, sí señora, perfecto. Entonces aquí, como vemos, tenemos la información, la aclaración que acabamos de realizar para los doctores y nos muestra también la fecha y las horas en que se está realizando esta acción. No quiere decir que cuando generemos el PDF, entonces esta es la generación de este examen, el PDF del examen, vamos a visualizar que en la parte final, entonces nos trae la data registrada y al final va a salir solo el nombre del usuario médico, que es el que al final nos hace el proceso. Internamente lo vemos en la aplicación, en el histórico, pero ya el reporte final solamente va a ir registrado el nombre del médico que está realizando el examen. ¿Alguna pregunta en este espacio? Sí, Joel, o sea que cuando yo imprima el examen, solo me va a salir firmado por el médico. Sí, señora.
¿qué posibilidades hay de que cuando se imprima el examen aparezca también la enfermera y la transcriptora? La enfermera y la transcriptora, entonces, en este espacio tendríamos que hacer unos campos configurables dentro del formulario para registrar esos nombres para que se nos visualice en el PDF. Como te digo, esto es un estándar y la solicitud que siempre se ha realizado es que vaya la firma del último actor, que es el médico quien firma la actividad. Entonces nos tocaría configurar dentro del formulario para hacer el registro para que se vea visualmente en el PDF. Eliana, hay una pregunta. Señora. No hay forma de que, pues yo sé que, pero de que cuando el médico firme el resultado inmediatamente se imprima, que no tenga que ir al histórico, en el histórico llevarlo y colocar que visual para imprimir, luego al imprimir, sino que inmediatamente firmo, inmediatamente se imprima. ¿Se generó la impresión automática? Sí, cuando se firme inmediatamente genera el reporte. Déjame, yo lo reviso con el área técnica y te doy respuesta sobre eso, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Para los formularios. ¿Cómo es el proceso? De pronto aquí porque nos está capacitando despacio, pero de pronto haciendo el proceso, ¿el médico firma y queda de una vez en esta ventana o no? No. Sí, señora. Pues él firma y le queda acá. Cuando yo firmo, me seleccionar para imprimir. Entonces, cuando yo digito y firmo, me quedo en esta ventanita. Tengo que venir a seleccionar para imprimir, visualizar, generar el PDF y generar a la impresora o PDF requerido. Ese es el proceso. Son 3 clics para imprimir. Entonces nos dice Jessica, si yo lo firmo, él automáticamente lea que esta ubicación tiene la impresora, no sé, consultorio 5, para de una vez seleccionar y entregar al usuario o a la secretaria, etc. Entonces, yo aquí ya apunté en esa partecita y yo te confirmo vía correo, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias. Con gusto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Perfecto. Esta parte superior es tal cual lo hemos evidenciado hasta el momento, que es el avatar para indicarnos el género del paciente. Si la edad del paciente también es menor, entonces aquí nos va a salir un avatar, un dibujito o un muñequito diferente. En el primer cuadrícula nos muestra el nombre, los datos demográficos, fecha, género, tipo, número de identificación, el ID único, el identificador de historia clínica, el segundo identificador de seguridad, que son el nombre de la madre. Aquí hay una combinación entre nombre de madre y padre. Si en la información registrada en los formularios tenemos la captura de peso y talla, él nos va a generar en el encabezado el complemento, que es el índice y la superficie corporal. Luego sigue la cuadrícula que nos está indicando en qué servicio estamos, ambulatorio en este caso, qué especialidad lo está tratando y la EPS con el cual nuestro paciente está ingresando para tomar el servicio. La sección de los diagnósticos, recuerden que si tengo más diagnósticos, para no generar filas eternas en este campo, tenemos esta cuadrícula para consultar. Allí la información, códigos CIE-10 y el detalle. En la parte del histórico, entonces tenemos para consultar según rangos de fechas, según las listas de atención. Recuerden que si son pacientes que ya han tenido atenciones anteriores y necesitamos consultar data de ecocardiogramas o de historia clínicas de hospitalización, lo podemos hacer en este ítem de listas de atención e ingresar a las atenciones anteriores si lo tiene el paciente. En esta parte de tipo de nota asistencial va a ir como ende la plantilla que estamos digitando para esa actividad. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Diana, yo te hago una pregunta en la parte de la visualización en PDF. Mira que aquí está pues el logo de la clínica CardioVit. Si por ejemplo yo necesitara tener una plantilla, apareciera un logo diferente, ¿eso es parametrizable desde la creación de la plantilla? No, señora. La plantilla toma el logo que yo tengo configurado en la parte
de la generación de la compañía. Me refiero, si yo digo que soy CardioVid, cuando nosotros generamos el ingreso a la aplicación, nosotros nos dicen, usted va a trabajar en la clínica Robledo. Si vamos a ir a diagnóstica, si vamos a ir a odontológica, bueno, solamente tengo en la cabecita estas ramitas. Pero cada uno, cuando nosotros nos crean nuestro usuario, tenemos predestinados esta parte de dónde estamos trabajando. Internamente, cuando nosotros nos logueamos, él toma unas configuraciones y dentro de ellas está esta parte del logo. El logo es solo para una sede. Lo dices es por, dependiendo del procedimiento, cambia el logo. No, lo digo porque de pronto se pudieran atender usuarios que están hospitalizados en otra institución, pero entonces el médico va hasta allá y hace el estudio, ¿cierto? Pero utiliza las plantillas nuestras para poder registrar la información de ese estudio que acaba de realizar. Entonces no sabría, pues porque eso también habría que averiguarlo bien, si es el logo institucional nuestro el que debe aparecer o si es el logo de la otra institución el que debe aparecer. Por eso te lo pregunto, pues porque es algo como que está ahí en revisión. Ok, cuando tú refieres a otras instituciones fuera de la rama de CardioVid, es una clínica sí, es una XX. IPS. Ah, ok, perfecto. Vale, listo, sí señora. Digamos que como te expliqué, va a tomar dependiendo de cómo nos estemos logueando a la institución. Listo. Esto es para un paciente con una atención en el área ambulatoria. Entonces, generamos la cita, se ve reflejado en el tablero de consulta externa, nos identifica toda la información que tenemos allí registrada. En este espacio, para el paciente ambulatorio, tenemos en un submenú que podemos registrar a quién le estamos entregando ese resultado. Esta opción es solo para paciente con atención ambulatoria, porque el registro de un paciente hospitalizado queda inmerso en la atención intro. Este es para nuestro paciente que viene ambulatorio. Entonces, clic derecho, entregar resultado, se lo entregamos al paciente, se lo entregamos al familiar u otro. En esta parte, si decimos familiar u otro, identificamos el nombre de la persona al cual estamos entregando ese examen, con todos los procesos y protocolos internos para entregar información del paciente. Entonces aquí decimos adicionar. Aquí en este espacio entonces nos dice que en la fecha se le entregó a familiar, el nombre del familiar, queda registrado el usuario que está haciendo el registro, la fecha y hora, y en este paso nos muestra también información de la sede en el cual estamos trabajando. ¿Por qué esta sede? Porque puede ser que nosotros generemos la actividad en nuestra clínica Robledo, pero nos ayuda de pronto la parte de diagnóstica. Allí llevamos los pacientes para realizar unos ecocardiogramas. Entonces, nuestro paciente está logueado en la institución Robledo, pero yo puedo hacer la entrega en esa unidad diagnóstica. Entonces, esa partecita, por eso se nos refleja las estructuras administrativas. ¿Alguna duda en este espacio? Recuerden que este ítem solo se activa para los pacientes que son una atención ambulatoria. Entonces vamos a dejar grabar y allí en un momento de auditoría o registro podemos ver la data que se registró en ese momento. Señora. ¿Ese permiso le sale automáticamente a todos los usuarios que tengan tablero o hay que asignar esa opción? En la parte de los permisos al grupo de usuario, para el tablero de consulta externa, Chico Next Docs, ahí dice entrega de resultados. Entonces, dependiendo los perfiles y el proceso interno, le activas para realizar sí o no. ¿Listo, Cele? Listo.
Vale. Entonces, este es el proceso para el paciente ambulatorio. Vamos a ingresar a la parte de hospitalización. Generamos una orden para luego pasar nuevamente a este tablero y ver la dinámica de un paciente de atención hospitalaria, ya sea desde el servicio de urgencias, hospitalización u OSI. Vamos a decir a Doris. Voy a hacer una ruta muy rápida para generar la orden. Entonces ya generamos la evolución, nuestra notica, vamos a la ítem de órdenes, vamos a ir a ayudas diagnósticas, le vamos a decir que vamos a generar una pletis terminada en 05, que es el configurado. Agregamos todos los datos necesarios para nuestra orden, la adicionamos y la confirmamos. Aquí vemos entonces Doris Pilar Guzmán. En el tablero de consulta externa se nos ven reflejadas en este campo las actividades que están llegando del ambiente hospitalario. Este espacio se llama el buzón de órdenes. En el buzón de órdenes, entonces, dependiendo unos filtros que se generan para cada usuario, se nos va a ver reflejado este servicio ejecutor. ¿Se acuerda, señorita Selene, en qué maestro se realiza eso? Pues de acordarme no, pero sí que es configurable. Bueno. No me da para tanto. En actividades no es que se coloca el servicio ejecutor. Bueno. No, Jessica, pues para que se visualice. Por ¿te eso. acuerdas? Sí, ¿Te acuerdas que a la población que nos ayuda a realizar, entonces aquí, a nuestros grupos de secretarias, nuestras enfermeras, nuestros médicos, entonces a Jessica, Selene, a Eliana, a Ana María, a cada una de ellas les tenemos que realizar la configuración en el maestro de identificación, ¿te acuerdas? Tenemos una pestañita, entonces en este espacio, estamos haciendo resumen, entonces. Variables de ambiente, ¿te acuerdas? Sí, sí. Listo. Pero yo pensé que, bueno, sí, también aquí. Listo. Ajá. Entonces, y también tengo que configurarlo en parámetros de programa. En parámetros de programa, sí, señora. Es decir, los permisos que le damos para habilitarle todo el proceso de las plantillas y demás. Pero esta partecita nos ayuda para que se le active el buzón. ¿Te acuerdas que hablábamos de la parte del buzón? Y que adicional, cuando él ingrese al buzón, llegue a un filtro específico, ¿cierto? Por ejemplo, Catalina. Catalina solamente maneja cardiología. Entonces, aquí en el usuario de Catalina le vamos a colocar el código del servicio que corresponde. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí llegan las actividades, pero no quiere decir que Catalina no pueda consultar los buzones para otras actividades. Por ejemplo, yo estoy navegando entre el laboratorio vascular y el de ecocardiograma. Y yo puedo decir, no sé si manejen gastro, manejen pruebas de neumología, es decir, todo lo que yo tenga configurable para que llegue al buzón, yo puedo hacer la navegación desde este espacio. Pero siempre nos va a traer un filtro para un servicio. Entonces, en este paso del buzón nos llega la fecha y hora de la generación de la actividad, nombre completo del paciente, el detalle de esa actividad generada, en qué ubicación y cama está el paciente. Hablábamos de las sedes, ¿cierto? Y al final encontramos quién está generando la orden de esa actividad, el nombre del médico, la historia clínica
y una información técnica de la orden generada, en qué momento fue grabada y el episodio del paciente. Entonces, desde aquí podemos consultar esa data. Para dar inicio al registro de esa información, voy a filtrar. Dime, señora. Jessica. Jessica. Jessica iba a hablar, pero no se le escucha. Vale. Jessica, si nos escuchas, escribe y de pronto Cele me dicta lo que quieras expresar. Me dijo que se quedó sin internet. Oh, bueno. ¿Les parece si damos 5 minuticos a ver si de pronto Jessica restablece su conexión? Sí, porque se va a conectar desde el celular. Yo creo que sí es mejor esperarla. Perfecto. Sí, lo esperamos. Listo, perfecto. De 5 minuticos. Yo les cuento que hablé con Anita Bedoya y efectivamente está sola en el servicio. Sola es sola, sin secretaria, sin nada. Entonces, por eso no se pudo unir y envía pues sus disculpas. Gracias, doctora. Igual, menos mal estamos haciendo videos para apoyar esa parte también para los usuarios. Hola, qué pena con ustedes. No sé qué pasó. Se le acabaron los datos. Bueno, ese es mi celular. Mi pregunta iba que el buzón no tiene que aplicar solamente para ayudas diagnósticas que creamos las plantillas, sino que también lo podemos hacer para todos los restos de procedimientos que hagamos en ayudas diagnósticas. El buzón lo estamos manejando para todas las órdenes al cual le vamos a hacer registros de una plantilla de resultados de ayudas diagnósticas. Es decir, yo tengo una pregunta, si yo, por ejemplo, no voy a implementar, digámoslo así, laboratorio vascular, o sea, la plantilla de resultados de ayudas diagnósticas del laboratorio vascular, no la voy a implementar en historia clínica, porque voy a utilizar otra cosa, pero si este agendamiento me interesa, lo puede hacer. El tema, Jessica, es que aquí nos va a migrar las órdenes que están ordenadas, ¿cierto? Sí. Y se retiran si están en estado cancelado. Si tú en otra aplicación, listo, tú quieres ver digamos así, el equipo de trabajo que tengo de hoy para hacerle a ciertos pacientes, tú entras a otra aplicación o la voy a hacer de forma manual. Esa actividad tengo que ir a cambiarla manual a terminado, ¿cierto? Pero aquí visualmente, así la terminemos, se nos van a encolar las actividades y van a ser eternos estos listados, porque no estamos haciendo una dinámica propia dentro de la aplicación. Entonces nos quedaría visualmente perfecto los primeros 10, 15, 20 pacientes, pero cada día va sumando más, y como no hay una ejecución de una cancelación, porque recuerda que aquí nos interpreta lo que ordenemos y lo que cancelemos se desaparece. Entonces te quedarían encolados pacientes allí. Entonces tengo una preguntita. Desaparece. Discúlpeme. Que yo, según lo entiendo a Jessica, la pregunta, eso aplicaría, por ejemplo, para el servicio de Holter. Porque Holter, pues nosotros no lo vamos a hacer por el aplicativo, pues no vamos a crear ninguna plantilla ni nada. Pero sí me interesa a mí ver ahí en servicio ejecutor cuáles son los pacientes hospitalizados que tienen Holter. Pero entonces en ese caso, cuando desde el servicio le den terminado, ¿sí se desaparecen ahí o no? Queda la orden. ¿Te acuerdas que aquí al final queda un codiguito de la orden? Y para él, como no hay una transición de aplicación dentro del proceso de registro, él queda activa. Aunque hayan órdenes, nosotros ya terminemos el proceso, aquí se nos va a continuar activa. Para eso, nosotros internamente tenemos el servicio ejecutor, ¿cierto? Dentro de la aplicación de órdenes. Entonces aquí, no sé, debe estar en ayudas y le decimos que el servicio ejecutor es electrofisiología, bueno, no sé. Y aquí nos van a traer todos los Holter y todo el procedimiento de esa área que no vamos a manejar
con formularios de ayudas diagnósticas. Eliana, pero entonces, perdón, me devuelvo. Aquí, ¿cuál es el criterio para que nos traiga la información de las órdenes? ¿De cuáles actividades? Sí, ¿O él nos va señora. a mostrar todas? ¿Te acuerdas que ahí en el maestro de actividades Sí. tenemos una parte inferior que se llama Ah, la integración? integración. O sea que Ujú. si para los exámenes que no vayamos a tener la plantilla, no se configura la integración, entonces no se visualiza acá. Exacto, sí, señora. No nos van a llegar las actividades y no nos va a generar encolamientos falsos, llamémoslos así, para que le quede cargado el tablero. No hacemos la configuración en el maestro de actividades en la sección de integración para que llegue al buzón. Ay, qué pena. Y por el maestro de integraciones para el buzón, ¿cuál es? Porque si yo lo tengo, sí, porque es que yo lo tengo, En el maestro de actividades. sí, ayudas diagnósticas, tengo el examen, pero en integraciones, Entonces aquí tengo, por ejemplo, el eco y aquí información de integración, Jessica. sí. Aquí, mira. Entonces aquí nosotros le decimos de ordenado, cuando yo lo ordene, cuando genere la aplicación de órdenes, vaya al destino SIGMED. Él Ah, lo ya lo tengo interpreta así. para que vaya al buzón, ¿cierto? Que cuando yo lo cancele, generación desde órdenes, vaya a SIGMED y actualice y él se retira de esa visualización. Si yo a Julián le voy a cancelar esta orden de Pletis, cuando se cancele, yo refresco, él se desaparece de este espacio. Ah, no sabía que había que agregarle en integraciones a todas las ayudas diagnósticas de eso. Pues para el buzón, no sabía. En la parte ¿Usted sabía? Sí, eso lo vimos en la En capacitación. SIGMED. Sí. Ajá. si alguna cosa, ¿te acuerdas que hay un Excel donde yo Sí, entrego eso como el está, apoyo? Jessica, incluso en el archivo de configuración, ahí está cómo configurar por Es. cada uno. No, pero no sé, no sé que era para buzón. Yo pensé que era la posibilidad de que, como este depende, es para que si yo utilizo la plantilla de ayudas diagnósticas, no dependiéramos que porque vamos a implementar ayudas diagnósticas, sino que eso también le ayudara a los servicios de ayudas diagnósticas a visualizar los pacientes que estuvieran hospitalizados sin ingresar al servicio ejecutor. Sí les ayuda, pero esto sirve, sí vamos a Por utilizar eso. la plantilla. Pero yo pensé que por el maestro de actividades era para todos, independiente si hacíamos o no plantilla de ayuda diagnóstica. Ah, ya. Ujú. ¿Sí me entiendes? Pero eso No, solamente es para buzón, o sea que yo no tendría que configurar si yo no voy a utilizar el aplicativo de Plantilla. la plantilla de ayuda diagnósticas. Exacto. para que no le quede aquí muchas pues actividades encoladas y nunca se van a desaparecer porque se utiliza la plantilla. Uh-huh. O sea, para esas actividades, para a las que no se les haga plantilla de ayudas diagnósticas, se seguiría manejando por el servicio ejecutor. Eso. ¿Listo? Entonces, aclarado ahí el proceso. Aquí, entonces, como les estaba contando, nos arriban los pacientes que tengan X órdenes y que le tengamos un filtro según el servicio donde se ejecuta la actividad. Para realizar el inicio de la atención de ese paciente, lo tomamos, que quede seleccionado de color azul, doble clic. Aquí nos trae una información para el reporte. Entonces, en dónde se ejecuta esa actividad, entonces el número del consultorio, la duración de ese examen, entonces vamos a decir que son 20 minutos o 1 hora y 20 minutos, ¿cierto? Entonces el formato es hora, 2 puntos, minuto. Al seleccionar el paciente, entonces ya complementamos esta información y se nos visualiza el paciente al cual le vamos a generar ese formulario. Entonces aquí, para esa actividad le tengo relacionado 2 formularios. Entonces tomo el formulario según el proceso, igual lo registro, dependiendo los campos.
En este espacio, como pueden ver, él recupera la actividad que fue generada desde órdenes médicas. Entonces, allí completamos la data y nos va a recuperar en el momento que se genere la firma de la actividad, en la configuración del estado nos va a cambiar a terminado, a procesado, dependiendo como ustedes tengan el proceso interno para esa actividad. Entonces completamos la data. Y aquí, entonces, recuerden, yo lo puedo guardar o yo lo puedo firmar. En ¿Puedes este subir, caso, Eliana? Ay, un momentico, donde se ve el procedimiento. claro que sí, señora. Este espacio. Y en ese campito de ver, ahí que le aparece. Claro que sí. Son observaciones que en el momento, ¿te acuerdas aquí en órdenes? En estos espacios. Ah, ya. Estos espacios se nos ven ahí en el formulario. Entonces, nos trae una nota interna de la aplicación, quién lo está ordenando y la justificación u observación que registró el médico cuando generó la orden. Listo, gracias. Con gusto. Voy a firmar de una vez el formulario. Y como estábamos viendo ahorita, nos va a preguntar si queremos ir a órdenes, si decimos que sí, si decimos que no. En el histórico, en este caso, como no lo tenemos activo, se refleja, tengo que ir al botón del histórico, lo visualizo y ya este examen se le va a ver reflejado al médico en el cual está asignado ese paciente. Entonces ya puede ver la interpretación, genera su información y hace la apropiación propia en la evolución y demás. Si yo vuelvo a dar clic para ese paciente y decirle, ay, necesito hacer otro formulario para la pletis, él me dice que no se puede porque esta actividad, ¿se acuerdan que les dije que cuando la firmaban, él quedaba en un estado final? Entonces me dice, para esa actividad ya hay un estado final y no se puede realizar nuevamente el formulario. Si se quiere apropiar algo más, recuerden que en la parte inferior tengo unas notas aclaratorias, complemento, firmo y se ve reflejado a posterior de esa firma del usuario. ¿Alguna pregunta en este espacio? ¿Ninguna? Perfecto. Mientras, Hola, Eliana, el mensaje que salió ahorita que dice hora, eso se puede modificar, ¿cierto? Porque el usuario no va a entender eso. ¿A qué te refieres este mensaje? Ah, no, perdón, lo había visto que hora, no, qué pena contigo. Tranquilo, no hay problema. Bueno, Listo. Eliana, pero entonces automáticamente al firmar el cambio el estado de la orden. Sí, señora. Recuerda que en las plantillas, cuando tenemos el componente de procedimientos, entonces voy a ir en este espacio. El componente de procedimientos, ¿te acuerdas que está este estado? Una pregunta dice, ¿cambiar el estado de las órdenes? Si le decimos que sí, aquí tú le dices en qué estado quieres que cuando el usuario firme esa nota quede la actividad. Entonces, dependiendo de nuestros estados internos para la actividad, si tú ya quieres que quede terminado, él lo realiza y ya queda para continuar el proceso interno en hospitalización. Esta pregunta va para Catalina, porque por ejemplo el estado de las órdenes creo que pasaría por cargado y luego terminado. Al estar ya terminado el cargado, ¿quién lo haría o cómo lo harían para facturación? Pues Jessy, o sea, en ese caso, cuando ellos le dan terminado, automáticamente, pues automáticamente a nosotros se nos saldría del buzón y ya se supone que la secretaria, cuando ya da el estado terminado, ya hizo todo el proceso de guardar en el PDF, digamos que los 3 requerimientos que se necesitan para que facturación se encargue del resto. Pero por facturación nos requerimos del cargado.
Pero yo, en esa parte sí, yo creo que sería bueno hablar es con facturación, porque nosotros, o sea, en el proceso de nosotros, hasta que el médico no le dé guardado y firmado, no podemos guardar, o sea, nosotros tenemos que hacer una ruta que la única que tiene acceso es facturación, a entrar a esa carpeta PDF, ¿cierto? En esa ruta tenemos que guardar 3 cosas. Una que es la factura, que es cuando las niñas lo hacen desde el puesto de las secretarias afuera, entonces ese paso ya está. Los otros 2 pasos son guardar el examen, que solo lo podemos guardar en sala cuando el médico le ha dado guardado y firmado, que ahí es cuando también ya estadística puede coger el examen para poderlo enviar. Entonces, ya facturación, después de que tenga en ese PDF, tenga esos 3 documentos que nosotros le mandamos, ya ellos no necesitan verificar pues en ninguna otra parte, porque se supone que nosotros ya terminamos el proceso. Sí, te la pregunto porque cuando uno mira los estados de la orden, ahí le dice ahí, ordenado, tomado, cargado y creo que terminado. Tomado, Creo que cargado es cuando hacen el cargo, las secres hacen el cargo de facturación, ahí es cuando pasa cargado. Ah, listo, entonces no nos afectaría que la orden cambie inmediatamente a terminado. Ah, listo. Listo. Pero hay que mirar de todas maneras el flujo. ¿Quién cambia a cargado, por ejemplo, el examen? La orden. ¿Quién lo cambia a estado cargado actualmente? La Secretaría del Servicio. El estado manual. Ese estado cambia cuando hacen el cargo de facturación. Cuando la secre entra a hacer el cargo de facturación, entonces queda como cargado. Sí. ¿Se queda automático? No sé si le queda automático, voy a preguntar ya mismo en este momento a alguna de las niñas, porque sé que si lo hacen ellas cuando hace cargado, ya cuando el médico pues lo termina, lo guarda, ya le ha terminado. Ah, bueno. Sí, Perfecto. la idea es de todas maneras validar a ver cómo es el proceso para saber si con la firma sí se puede ir inmediatamente a terminado y que no les afecte a ellas que de pronto no hayan hecho el cargo. O que de pronto por omisión de tantos pacientes se pierda ese carga y no se notifique o de alguna manera. Listo, perfecto. Entonces, ahí en ese espacio, señora. Perdón, ahora que viene la otra ventanita. ¿En cuál? ¿Me devuelvo? La de, sí, ¿dónde Acá. está? Ese botoncito que dice pletismografía. ¿Te acuerdas que en este espacio, en el esquema de texto, nosotros le dimos un título al esquema? Es ese. Ese es el nombre que sale en ese campito. Ahí. Puedo tener otro esquema, porque yo puedo tener pletismografía para, como hablábamos de formularios para adultos y pediatrías, puedo también tener un reporte, llamémoslo pletismografía para remisión a la clínica A, que tenga un texto predefinido, un contexto diferente al contexto general. Pero esto es engorroso en algunas ocasiones cuando se hace configuraciones a diversos textos, a veces por omisión el usuario no le cambia y puede generar errores de proceso. O sea que seleccionar ahí en caso de que se configure es para saber cómo le imprimen la información. Sí, señora, cómo se va a ver finalmente ese reporte. Entonces es el cómo pintamos aquí visualizar. Puede ser que en otro reporte no le deje el tiempo del examen, el motivo de la consulta, sino solamente las gráficas. ¿Sí? Esa información la configuramos allá. En este maestro, el de la plantilla, generamos uno nuevo y le decimos el título, pero solamente quiero que se vean las cuadrículas. No quiero que se vea el encabezado, no quiero que se vea X signo vital, etc. Pero lo que te digo, el usuario a veces por tiempos puede omitir esta modificación y se puede generar un reporte según el proceso erróneo. Claro, o sea que es mejor dejar uno solito. Uno solito, sí señora. Y si le dan entonces el nuevo esquema, ¿le permite seleccionar algo? ¿Qué? Ahorita no tengo. Mira, si ves que ese no tiene título, Ya. solo tiene ¿Al estos muestra por campitos. defecto también hay nuevo esquema? No, solamente muestra el que tenga allí. Ah, ya. Aquí es porque para este examen yo le hice 2. Listo. Gracias.
Con gusto. ¿Preguntas adicionales? ¿No? ¿Ninguna? Listo. Entonces, recuerden, para el paciente hospitalizado, si dejamos cambios de estados, entonces al seleccionar, él me va a regañar y me dice que no puedes generar otra plantilla. A don No Joaquín, faltaba entonces, sino que nos regañara también este. faltaba No que está el fregué, sistema. no fregué. Me regaña el paciente, el familiar, y ahora el sistema no aguanta, ¿cierto, No, doctora? no. El jefe, el compañero, no. No, El esto no. coronavirus. Muy buen apunte, doctora. Sí, no más regañitos, por Perfecto. Entonces te notifica. llamémoslo. eso, gracias. Te notifica que eres una desorganizada. Perfecto. Entonces él te informa en este espacio que ya no puedes generar otra actividad, porque como le estamos diciendo a la actividad que cuando cambie de estado lleve a facturación, puede generarse doble factura y eso genera una glosa. Entonces con ese fin se realiza. Si yo lo dejo ya en un estado final, no me permite hacer un nuevo formulario. Este paciente, entonces, como hablábamos, ya en su parte de atención interna, entonces ya se va a ver reflejado dentro del tablero en su nótica común y corriente. Este paciente, entonces, cuando refrescamos, se nos va a posicionar en la parte superior. Aquí hay algo muy importante, por favor. Cuando nuestras señoritas secretarias estén haciendo la ejecución de las actividades, validar el médico al cual están generando ese proceso de registro. Lo digo porque esto, cuando ya se llega a una implementación, entonces puede ser que yo maneje el médico 1, terminado en 1, en 2 y en 3. Yo subí, cuando yo tomo este paciente, genero el proceso, él sube a esta partecita, a la parte superior del tablero. Entonces, inferior está el buzón, superior ya estamos haciendo la atención. Puedo generarlo para el médico número 2 para la fecha de ayer, ¿cierto? Porque él no me controla esa parte. Me dice, yo necesito hacer el registro y entonces yo digo del 15, voy y lo subo del 15. Cuando alguien ingrese a hacer la auditoría, entonces dice, el paciente le ordenaron el 16 el procedimiento, pues yo lo típico es que voy a ir al 16 a realizar la consulta de ese paciente por aquí, por el tablero. Y no lo voy a encontrar porque nuestra secretaria ese día estaba muy embolatada y tomó la fecha, fue del 15 y quedó registrado en este médico número X para el 15 y la información quedó detallada. ¿Fui clara o no fui tan clara? Cele, Jessica. O sea que hay que tener cuidado que en el médico o fecha que esté ubicada en la parte superior, ahí le queda el registro de las órdenes que hay en el buzón. Exacto, de ese paciente al cual tú ya le registraste. Porque puede ser que te llamen y te digan, Cele, se me desapareció el paciente, yo lo registré. Listo. ¿Usted está segura que está con el médico Carlos Ignacio o está con Juan Pablo o está con Pepito? ¿Segura que usted le hizo para esa fecha o modificaste la fecha? Ay, no, yo estaba embolatada y me metí fue al 15. Ah, listo. Revisemos el 15 y consultemos ese paciente, ¿vale? Recuerda que también en esta parte, si tienes habilitado el histórico de citas, te confirma en qué fecha fue generada esa atención y el médico, ¿vale? Porque esto sí, mucho agenda soporte cuando se está haciendo implementación en los primeros días. Eliana, pero una pregunta, ¿por qué va a subir al tablero de agendamiento? Porque eso afectaría a ellas. Pues, por ejemplo, no sé si hice también el informe que ellos hacen, el paciente es ambulatorio, no tiene por qué quedar, perdón, el paciente está hospitalizado, no tendría por qué estar en el agendamiento que quedara en estado de salida. Pues sí me entiendes. Eso te iba a preguntar yo, Eliana, porque yo genero unos reportes de agendamiento. Entonces, Sí, estos señora. pacientes hospitalizados van a quedar como con una cita agendada normal, como funciona un ambulatorio. Sí, señora.
en este espacio, en la agenda, nos va creando esos turnitos adicionales que se están metiendo en la agenda, ¿cierto? Visualmente tenemos el paciente. Para la agenda del día solamente yo tenía 2 pacientes. Para el ambiente ambulatorio, solo 2 pacientes. Agregamos nuestros pacientes hospitalizados y se va a ver en la agenda reflejado con este iconito, que son adicionales, y aquí en la ubicación te identifica que esos pacientes son del área de hospitalización. Eliana, ¿y tú me podrías confirmar, no sé pues si ahora o consultarlo, si en los Sí. reportes que actualmente tiene Serviente por el DMIR para uno sacar las citas, pues como por estado, va a haber una diferenciación entre pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados? Con gusto, ya lo estoy aquí apuntando. Reporte de citas para diferenciar paciente agendado con el hospitalizado para esas agendas de ayudas diagnósticas. Listo, dice. Gracias. Con gusto, sí, señora. Entonces, devolvámonos a nuestro tablero. Entonces, aquí tenemos un indicador adicional porque, como pueden ver, si yo no tengo esta columnita, todos los pacientes van a ser iguales, ya sea ambulatorio u hospitalizado, ¿cierto? Tengo este indicador que nos ayuda a decir que este paciente es de una atención que tomamos del buzón de un paciente hospitalizado. Pero adicional, yo quiero saber dónde estaba don Joaquín, porque si ven que en esta parte no tengo esa data. En dónde está ubicado ese paciente, entonces le doy clic derecho, consultar datos de hospitalización y me dice que está en Juan 23 en la cama X. ¿Vale? ¿Preguntas? Me muestra cómo muestro la ventanita, por. Con gusto. Pacientes que son de atención hospitalaria, te selecciono el clic derecho, consultar datos de paciente hospitalizado. Así nos abre la ventana. Listo. Perfecto. Entonces recuerden que hay 2 ventanas, dependiendo nuestro proceso. El paciente ambulatorio nos activa para registrar la entrega de un resultado. Si es que en este espacio aquí no nos trae nada de ese paciente hospitalario. Lo mismo que si yo me paso a un paciente con atención hospitalaria, clic derecho, no se nos activa el ítem para información de registro de la entrega de resultado, pero sí nos activa los datos de esa hospitalización. Cuando lo tenemos en la parte inferior, tenemos una columnita donde nos identifica si ese paciente está ubicado en X cama y demás. Pero de aquí visualmente, si tenemos ya configurado unas plantillitas, unas columnitas como tal, donde no tenemos esa data, lo podemos hacer con este menú en este ítem. Eliana, hay otra pregunta. Señora. Por ejemplo, me quedó el paciente hospitalizado y en Juan 23, ¿cierto? Porque yo le hice el examen al paciente y me quedó ahí. Pero al paciente le dieron de alta por la tarde. Ahí en el tablero, ¿cómo me va a quedar? En el tablero, en este tablero de consulta externa, se te va a ver reflejado de la misma manera. Hospitalizado, aunque ya le dieron de alta. Sí, señora, porque cuando se realizó la atención, el paciente se encontraba hospitalizado. Ah, no me va a cambiar. No, señora. Cuando le demos de alta el paciente ya aparezca inactivo, siempre se nos va a ver reflejado en esa agenda, en esa atención, con ese indicador para diferenciar de nuestros pacientes de atención ambulatoria y de los pacientes al cual estamos haciendo o le hicimos una atención hospitalaria. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Perfecto. Esta es nuestra capacitación para el registro de ayudas diagnósticas. Fue muy corta, en sí es un proceso muy simple el tener el cuidado específicamente en este espacio. Esta parte, como estábamos hablando, el tomar el médico y las fechas, porque recuerden que muchas veces se hacen los procedimientos
no se genera de pronto el registro de forma inmediata, porque el paciente le podemos hacer un ecocardiograma al terminar la tarde y el registro de nuestra transcriptora lo realiza al día siguiente. Entonces, por eso se permite esa modificación de las fechas en la parte superior. ¿Preguntas? Eliana, ¿De trabajo? el tablero del paciente, qué pena. Pues el paciente, sí, cuando vamos a hacer el registro en los permisos, no se puede discriminar qué permisos son para ambulatorios y qué permisos son para hospitalizados. Me perdí, es decir, que para esa ingresa, por ejemplo, transcriptora. la historia clínica, no, ingresa la historia clínica del paciente, que ahí tienes una, no, pues o abajo. En este, hospitalario. Cualquiera, sí, ingresa cualquier historia, sino que abajo salen todos los permisos, entonces por decirlo así, abajo mira histórico, monitoreo de controles, consentimientos y vigila, notas médicas. No se puede dejar, por ejemplo, que para consulta externa solamente tenga resultados de ayudas diagnósticas. Solamente. El equipo, tú hablábamos que los tienes en un solo grupo, ¿cierto? Todos los médicos están, no sé, en H1. Sí, H02, por decirlo. Ok. Pero cuando ingrese a tablero de consulta externa, no tenga todos los permisos que tienen abajo, sino que solamente se le vea, por decir, el icono de ayudas diagnósticas. Que es como lo tenemos hoy. Por ejemplo, el médico, si ingresa para hospitalización, tiene todos sus permisos para hospitalización, pero si él va a entrar a consulta externa, solamente ve lo que tienen los permisos de consulta externa. Listo. Tú me puedes regalar un usuario, yo realizo la configuración para la parte ambulatorio y ejecuto mis pruebas para determinar y darte una respuesta. Claro que sí. Por ejemplo, puedes coger al doctor Ricardo Fernández. Ricardo Fernández. Nuestro doctor Fernández hace también atención hospitalaria. Sí, señora. ¿Perdón? Él hace atención, sí, hace atención hospitalaria y ambulatoria. Barre, trapea, sacude. Es nuestro multitareas. Listo, perfecto. Hace consulta, pasa ronda y ayuda diagnóstica, entonces es un buen ejemplo. Perfecto, entonces nuestro doctor Fernández va a tener la nota de evolución, nuestro ingreso de urgencias, todas esas plantillitas también, ¿cierto? Sí. Pero estamos hablando que cuando yo ingrese aquí en la parte ambulatoria, y eso. Espera, aquí no me diferenció. Bueno, nuestro paciente de atención ambulatoria, espérenme, porque no sé si tenemos varias y me estoy enredando. Cerremos. No tengo ninguna. Entramos en Diego. ¿Qué se me ve para Diego? Ok. Listo, perfecto. Yo hago la revisión con el usuario del doctor Fernández y te respondo. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta adicional? Doctora Lina, Lisette. No, mi hija, yo estoy desaprendiendo. Yo esto nunca lo había visto. Perfecto. Listo. No, por mi parte todo claro. No es, pero... Listo, perfecto. No sé, Cata, todo te queda claro, está bien. Sí, doctora, pues hasta el momento entendido, yo creo que ya sí, es como sobre tan demorado, ¿no? Eso, o sea, como que yo ya he entendido, pero igual, cuando se empiecen a hacer todos, yo pienso que es donde uno ya empieza como a disipar todas las duditas, pero ya va quedando todo más claro, y me parece como súper chévere cómo va a quedar. Ok. Perfecto. Entonces, como siempre, cuando hacemos capacitaciones, vamos a hacer una evaluación al capacitador y una pequeña evaluación de conocimiento. Yo de verdad no voy a responder esa evaluación hoy, porque es que de verdad yo pues estoy aprendiendo, te lo juro, o sea, yo nunca había visto esto. Para mí esto es nuevo. Perfecto, doctora. Pero en sí son preguntas muy sencillas. Sí, pues la única sencilla sería cómo me llamo. Porque... no, son temitas que hay. Bueno, ahí sí lo dejo tranquilado. Voy a enviar entonces el link para la evaluación del capacitador. Permítame un momento.
Entonces acabo de enviar el link para que por favor me colaboren con la capacitación, con la evaluación del capacitador. Eliana, la evaluación de conocimiento está pidiendo autenticación en Outlook. Eso iba a decir yo, que me salvé. Que no me deja, esto no me deja. Esa es la excusa. Esa es la excusa, No muy puedo, bien. No Oye, ayuden, por conste que yo ya favor. había puesto la cara y dije que Por favor, ingresen nuevamente si se les activa, es tan amable. Ahora sí. Listo. le hice una pregunta, qué pena el espacio, pero es que ¿dónde puedo ver las camas nuevas de UCI, las que se crearon hoy en el servicio? Esas se ven por tablero administrativo, por el admisiones en el tablero administrativo. Se reflejan en el tablero asistencial cuando tienen paciente acostado. Por eso, pero entonces, ¿cómo se llama? O sea, ¿cómo lo busco por servicio? Como yo UCI hemodinámica, UCI adultos, UCI coronaria, ¿cómo? IA, intensivos adultos. En No, servicio pero ahí no pones veo. IA. No, ahí no lo Usted veo. está en la aplicación de admisiones. En el tablero, pues, de los pacientes Hospitalizados. Pero es que en el tablero de hospitalización, Jessy, se activan las camas cuando están con paciente acostado, se ven siempre. Se ven siempre. Es decir, si la UCI expandió como a 29, deberían de salir, no como, por decir Pero en yo las creé normal, como una cama normal. No sé si entonces dónde? desde otra parte tienen que hacer las creé en intensivos adultos. Las En creé los como de Ah, no, 6. ya están ocupadas, no sé, pues, esto es una pregunta. No están ocupadas. Espérame, yo verifico si se Ay, qué ocuparon pena ahí alguna en el este espacio, momento. pero es que justo aproveché para mirar esas camas y no las veo. Tranquila, doctora, no hay problema. Es Servite, que te cuento, es Servite. Sí, señora, todos estamos para servirte.
Como decimos, servir Dígame, como ya te si fuera- confirmo. Gracias, Luis. Bueno, compañeros, las personas que ya terminaron con las 2 evaluaciones, muchísimas gracias por asistir. Ya nos quedamos nosotras con Cele y con Jessica para hacer una revisión interna. Bueno, Dios te pague, Lice. Entonces me cuentas por dónde puedo acceder, pues por el chat. Listo. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias para todos y que tengan un bonito día. Gracias, feliz día. Lo mismo. Muchísimas Bueno, Gracias. Feliz día. Importante. Chao. por favor, cuídense mucho, Mucho, quédense en mucho. casita, los que puedan. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, gracias. Salve, Eliana, gracias. Evi, muy amable, muchas gracias. Gracias, Eliana. Chao. Chao, Luis, que estés bien. Tú también, chao. Chao.